Este es Pablo Fernández Barba. Ha guionizado programas como Los Pilares del Tiempo, El Chef del Mar o Andalucía de Fiesta. Este es Borja Moreno Martínez. Ha trabajado en ficciones como Estimada Ángela o Renacida y participado en programas como Brigada Tech. Hablaremos de dónde surgen las ideas. A mí la más interesante es la documentación. Normalmente me meto en puntos que no conozco. De estrategias para construir personajes. La teoría del iceberg, ¿vale? Incluso de la trastienda de este sector. Para trabajar en lo que me toque, ahorro todo lo posible y dejo de trabajar y me dedico íntegramente a mis proyectos hasta que se me ahorra, hasta que se me gastan todos los dineros y entonces me toca volver a mendigar para empezar. Bueno, yo no he tenido un trabajo fijo nunca. Yo no he tenido una paga extra nunca, ni una cesta de Navidad. Eso iba a decir. Bienvenidos a Film Talents. ¿Qué hace que una idea sea lo suficientemente sólida como para convertirse en un buen guión? Yo creo que una de las cosas buenas del guión, y no sé si Borja estará de acuerdo conmigo, es que efectivamente no es una ciencia exacta. Si fuera una ciencia exacta, todo el mundo aplicaría una fórmula y saldrían obras maestras todo el rato. Yo, por intentar acotar un poco a mis alumnos de la facultad, siempre les digo que hay básicamente como 4 pilares que hacen que un guión o que una idea pueda ser buena, ¿vale? Para mí, el primero sería la emoción, es decir, una idea que despierte algún tipo de emoción, ya sea tristeza, alegría, excitación, miedo, risa. Tiene que despertar emociones. Luego tiene que ser algo que despierte nuestra curiosidad, que queramos saber cómo va a seguir la historia, cómo va a acabar, si el protagonista se va a salvar de su enfermedad, si la pareja del protagonista van a acabar juntos o no. Si no despierta nuestra curiosidad, al principio nos desenganchamos y dejamos de ver. Creo que también tiene que tener identificación, es decir, que nos identifiquemos con los personajes para que nos sintamos metidos en la historia. Y por último tiene que tener lo que se considera lo esencial del guión, conflicto, ¿no? Tiene que haber algún tipo de conflicto. Si el protagonista o la protagonista quiere algo y lo consigue, pues la película se acaba o la serie se acaba a los 5 minutos. Yo creo que esos 4 pilares son una buena base para empezar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que hacer una historia buena y tener un guión sólido, creo que son 2 cosas diferentes. Porque yo veo muchas películas muy sólidas que no me parecen buenas o no me gustan, más allá también del guión por parte de cualquier cosa, sea el arte, la banda sonora, la dirección, los actores, lo que fuera. Entonces, para llegar a algo sólido, bastantes estudiosos del guión tenemos ya, o sea, tenemos que construir una estructura sólida, que ya hablaremos delante de la estructura, pero bueno, que no tiene por qué ser la canónica. Unos personajes que tengan sentido y que jueguen a favor de la trama, un conflicto, un misterio que llegara a cumplir lo mismo que ha dicho Pablo, no más un revolotum, pero que si no tienes esa base, creo que no tiene nada bueno. Pero aún teniéndola, puede ser que no sea bueno. O sea que es muy difícil tener un guión sólido, un guión bueno, depende también de lo que tú quieras contar y de cuál sea tu perspectiva como creador. Porque, por ejemplo, a mí me pregunta mucha gente, cuando trabaja en televisión o lo que sea, de gente que se dedica solamente al mundo de la ficción y quieren hacer entretenimiento. Y yo me digo, que no tiene nada que ver, pero es que yo soy bueno, yo voy a poder, yo qué sé. No todo el mundo vale para todos los géneros ni para todos los formatos. O sea, no somos tampoco una máquina de hacer churros. ¿Hasta qué punto es importante ceñirse a estructuras clásicas, como por ejemplo el viaje del héroe? En general, claro, eso depende también un poco cómo tú eres como persona, ¿no? Hay personas que son más cuadriculadas, y no lo digo en el mal sentido, porque yo me considero un poco cuadriculado, entonces sí que necesito más o menos pues un método o unos pasos, ¿no? Al final siempre se parte de una idea o de una premisa, ¿vale? Que muchas veces es el famoso what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y ya a partir de ahí empiezas a desenredar un poco la madeja de la idea y cómo esto se va ramificando en tramas, subtramas, personajes, etc. Pero, hombre, yo creo que eso hay que partir de la idea, luego ya más o menos vas a escribir una sinopsis o un argumento. Tal vez, bueno, en el caso del largometraje sí que a mí me sirve mucho escribir un tratamiento, ¿vale? Que sea de unas 20-30 páginas,
y a partir de ahí pues ya empezaría con escaleta y guión literario, ¿no? Pero también es verdad que ha habido otras veces que he tenido el impulso de comenzar a escribir la primera escena, porque me la he imaginado en mi cabeza y esto me ha servido para continuar. Yo intento tener el método, pero no creo que tampoco tenga que ser esclavo 100% del método. Claro, yo creo que depende mucho del proyecto, si es un encargo, si es una pulsión que te da a las 3 de la mañana, ese tipo de tonterías que al final existen. No esperamos a las musas nunca, nos sentamos y escribimos, punto y pelota, es un trabajo como otro cualquiera, pero cultural, creativo, mucho más divertido porque lo disfrutamos. A mí la más interesante es la documentación. Normalmente me meto en mundos que no conozco o me conozco un poco y entonces me da pie a muchas cosas, porque además yo como guionista no me gusta ni trabajar solo ni trabajar en casa, cosa que es completamente contraria a como normalmente pasa. Entonces, en la fase de documentación hablo con todo Dios, viajo, me muevo, todo pagado por mí y de la manera en la que puedo, a no ser que sea un encargo de alguien concretamente, ¿no? Pero normalmente tú tienes que hacer una gran inversión, tanto de tiempo como de recursos. Entonces hago la documentación y empiezo más o menos. Por eso, como he dicho, él siempre parte de una idea, de una base, o parte de un tema que quieres tratar, entonces profundizo en un tema a ver si puedo conseguir algo. ¿De dónde salen las ideas? De cualquier sitio. Sobre todo a nosotros. Yo tengo el Google petadísimo a ventanas, los blogs de notas, las paredes llenas de cosas que me anoto porque me llaman la atención, que no significa que nunca se vayan a convertir en nada, pero si fuera así, empezaría documentación y luego empezaría pues un logline cortito, una sinopsis más larga, el tratamiento, que eso os recomiendo que no se os salte nadie, porque luego veo yo guiones que pasan de la sinopsis larga a directamente la escaleta y diálogo incluso a la vez, y no verdaderos mojones como camiones, porque al final lo importante es no perderse la estructura. Hay una estructura muy clara, el primer acto y más o menos en el tercero, pero en el segundo es donde yo me duermo cuando voy a ver al cine, yo me duermo con mucha facilidad, ya aviso siempre a todo el mundo que no se avergüencen, yo me duermo y ronco y soy un desgraciado. Entonces cuando empiezo tal es el segundo acto. Entonces, para tener un segundo acto más sólido, yo recomiendo no saltarse el tratamiento y llevar muy bien el primer acto. Yo creo que tardan 30 años no, pero un año fácilmente en documentarme y hacer como toda una estructura, y luego ya un mes en escribir ya el esqueleto. Claro. Oye, una cosa, ¿de dónde surgen las mejores ideas? El tema de dónde surgen las ideas, yo creo que uno tiene que tener como las antenas abiertas, y cuanto más leas, escribas, pero escribas me refiero a no guiones, sino a escribir un diario, escribir poesía, escribir lo que se te ocurra, leer, escribir, por supuesto, ver cine, ver series, ver la televisión, ver las noticias, pasear. O sea, cuanto más vivas, en resumen, más ideas vas a tener, ¿vale? Y luego, sí, efectivamente, el segundo acto suele ser el más conflictivo a la hora de escribir, donde el interés, ahí se produce una laguna, ¿no? Pero bueno, hay algunos especialistas que dicen que si tienes un buen primer acto y un buen tercer acto, con eso te ganas al público, ¿no? Porque lo enganchas al principio y tienes un buen final, aunque evidentemente el segundo acto es importante para que no desconecte. Claro, lo que pasa es que ahí compensas una cosa por otra y entonces por probabilidad te lo quedas, pero hay que ser un poco desgraciado. Lo que se tiene que intentar es que todo el rato pues eso, mantenga esa atención, que es lógico que evidentemente los picos de atención van a bajar y van a caer, porque no se puede mantener el ritmo frenético aquí constantemente en todo, tanto en la audiencia de televisión como en interés en un largometraje, en lo que sea, pero sí que tiene que tener su sentido, sorprender pero que tenga sentido y ese tipo de cosas. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Pablo sobre escribir, y eso siempre me estudio yo mucho, y al final yo creo que un poco, y con los años que uno se va conociendo, se va yendo a la psicóloga y esas cosas, se va dando cuenta de que es como es y le sirve ser como es para este tipo de cosas, porque al final es pasear. Y un guionista de formación profesional, sin quererlo, yo estoy en el autobús y he escuchado todas las conversaciones, voy por la calle con alguien y estoy en mi conversación y estoy la de atrás y siempre digo, uy, flipas con lo que dice la gente, además fuera de contexto, y yo contesto muy alto, la otra persona me dice, ¿qué coño dices? Y digo, bueno, estoy contestando la conversación de atrás. Más allá del cine, yo recomiendo siempre mucho cine, mucha televisión, porque la televisión ha sido
uno de los mayores impactos del mundo, vamos, ya da mucha compañía, por eso a mí me gusta mucho trabajar en la televisión, porque yo creo que llega de otra manera más directa que el cine, aunque el cine es el temporal, pero la televisión es el presente y la gente al final vive en el presente. Y que sí, yo siempre digo, y toda la gente que está estudiando, vivimos en España, tenemos departamentos, trabajamos en esta lengua, a no ser que seas de otra lengua, que la domines perfectamente y te quieres ir a otros lugares, para eso ves a formarte allí. Pero el cine español es española de todas las épocas y de todos los géneros. Señor Fontívero, por favor, cuénteme chisme del mundo del cine, que me gusta. Yo veo todo en mi calendario de fotogramas, es una de las cosas friki que tengo, me apunto todas las series que se estrenan todos los meses. Y llevo te digo que te la veas entera. Mis amigos se ven a lo mejor el piloto, yo me la veo entera. Aunque sea un bodrio, me la veo entera por respeto a toda la gente que estaba haciendo eso, que muchos filmes de pasar para luego convertirse en lo que se ha convertido, pero hay que vérselo todo entero y pues, hago yo, cada uno que haga lo que le dé la gana, porque yo siento que la gente no tiene tiempo, pero yo no tengo tiempo y en el baño estoy viendo, para dormir no estoy viendo, porque estoy viendo y al final te va nutriendo en muchos sitios. Y lo que ha dicho el poesía, cualquier cosa, reflexiones, ensayo, te van a despertar curiosidades, temas, cosas que quieras investigar y al final lo más interesante y lo que de este trabajo es lo que más me gusta. A mí no me gusta para nada las rutinas, aunque esto tiene algo muy cultural. Es que puedes ser una niña de 15 años, puedes ser una señora de 80, te tienes que meter en cómo funciona el mundo de las herencias, te tienes que ir a ver barcos hundidos, o sea, viven vivir. Al final, pues como no sabemos para qué estamos en esta vida, estamos para vivirlas todas. Y aunque suena muy utópico y suena muy tal, es verdad que yo lo intento siempre. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Pues a mí no hay plan que me frene. Es decir, si yo tengo que madrugar, me da igual madrugar, dormir poco, o lo que sea, pero si me proponen hacer X, yo voy. Si me proponen hacer Y, yo voy, organizo lo que tenga que organizar e intento estar siempre. Al final te quedas, ¿no? Pero intento que el mundo pueda intentar vivir todo lo que puedas. Cuenta conmigo para lo que sea. ¿Hasta qué punto es importante ceñirse a estructuras clásicas, como por ejemplo el viaje del héroe? Yo creo que al final depende de lo que ha dicho Borja, depende del proyecto en el que estés. Es que no es lo mismo escribir un thriller comercial, por ejemplo, que un cortometraje más artístico o que un documental o tal, ¿no? Digamos que la estructura está bien como, pues esto, como una especie de plantilla que según el proyecto pues te puede venir muy bien para ordenar tú todo el material, ¿no? Efectivamente, esta estructura del primer acto, su punto de giro, el segundo acto, otro punto de giro, el tercer acto, pues bueno, puede ser útil para determinados formatos, para determinados géneros y tal. Pero luego también hay que tener la flexibilidad para manejar. También hay otra estructura muy clásica de 5 actos que yo creo que se está usando más ahora en las series y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante, sobre todo lo que decía antes mi compañero Borja, que sepas más o menos los picos de interés, ¿vale? Y sepas cuando, oye, aquí tengo que meter un punto de giro. A lo mejor no van solo 2 puntos de giro, van 3 o van 4. Pero sí que es cierto que sabes que más o menos, tampoco tiene que ser exactamente la página 30 de guión. Puede ser la 25, puede ser la 35, la 33, pero más o menos a mí sí me resulta muy útil y creo que viene muy bien. Ahora bien, es como dice Borja, si viene de repente David Lynch, por ponerte un ejemplo, y hace Carretera Perdida o hace Inland Empire o de 3 horas, 3 horas y media, pues seguramente al señor Lynch le da igual los puntos de giro y la estructura. Y nadie le va a echar nada en cara porque es una película que sigue siendo hechizante, interesante, tal. Depende mucho de qué género, qué producto y también para qué va destinado. Totalmente de acuerdo. Sí que al final la palabra yo creo que depende y tener coherencia. Que todo tenga una cohesión. Lo típico de que se estudiaba en lengua de segundo bachillerato, coherencia, cohesión y adecuación. Hay que cumplir con todo, hay que ser bueno en lengua y literatura, muchachos, y saber cómo funciona y cómo se construyen las historias. No es lo mismo, por ejemplo, yo en un cortometraje, o en los cortos que estoy ahora haciendo, se puede atisbar un primer, segundo y tercer acto, pero no puedo meterte en 5 minutos, primer, segundo, tercer acto, porque va a aparecer una publicidad de fin de año de Campo Frío, o un anuncio de Apple o de quien sea del verano, que a mí me encanta y me encantaría hacerlos. Aquí aviso al mundo, mis sueños hacer el verano. Claro, pero tú metes eso y la gente se marea.
se marea y hasta vomita. Entonces yo hago un planteamiento, detona algo y al final tira algo. Y al final es mantener la curiosidad y hacer como una relectura de lo que has visto, escribir un poco lo que has visto, ¿no? Eso en cuanto al corto. Verdad que a mí me encantan las estructuras, pero hay que controlar, y no considero que yo controle estructuras. Al final siempre lo tengo por aquí, pero bueno, ahí tengo todos mis libros de estructura, el Smith de las narices y... el Smith, que soy filólogo clásico. Y me voy Robert McKee. Me voy a los manuales de griego antiguo, y hay uno que se llama Smith. Bueno, pues el Robert McKee y la Linda, todas estas. Y como ha dicho... yo estudio Aristóteles, yo traduzco poética en la carrera y entonces al final yo creo que esos pilares básicos son los que se han quedado luego perfeccionados por todo el mundo y con el contexto de la vida actual que viven, ¿no? Que viven de una manera, necesitan 3 años, luego más frenético necesitan 5 y eso se adapta a los formatos y a los medios de otra manera. Entonces yo creo que primero hay que contar perfectamente de las estructuras para poder saltártelas, por eso Lynch hace lo que hace u otros tiene el gusto de hacer lo que hace, pero viene Pito Martínez y te hace lo que le sale de los santos cojones y evidentemente nadie lo va a dar bueno, aunque sea lo mismo que vaya a hacer Lynch. Entonces todo depende del contexto y de la persona, de los medios, de las capacidades y de haber demostrado. ¿Y hay algún libro en específico que recomendéis? Pues mira, a mí me encanta y fue mi director de máster y te lo voy a sacar por aquí, un segundo. Haciendo promoción. Yo tengo uno que es el de Salva al gato, a mí me gusta mucho. Está muy bien, sí. Este es muy bueno, de Salva al gato. La estrategia del guion audiovisual o cinematográfico, como quiera llamarse, de Escalonilla, es maravilloso porque es uno de los pocos teóricos que tenemos de guión en España que actualmente, y te resuelve muy bien todo, o sea, te habla desde el punto de vista de Linda, de Robert McKee, te habla desde muchos puntos de vista, llevado a ejemplos más sencillos y te desestructura todo, tanto puntos de giro de películas completas como todo, de películas más recientes, más antiguas, alguna española, que sobre todo lo van a encontrar en los manuales estadounidenses. O sea que al final ha sido, yo siempre tengo los libros de cultura de referencia, porque aunque yo me lo sepa, siempre se me olvida y necesito estar todo el rato cerciorando la información porque considero que me la intento, sí. Entonces yo lo recomiendo siempre porque es el más asequible en cuanto a información y cómo te la está transmitiendo. Yo te voy a, evidentemente, está el de Robert McKee, el de Sánchez Escalonilla también lo estudié en su momento, pero te voy a citar 2 que son sobre guión, pero no son manuales de guión. Uno es de William Goldman, que es Aventuras de un guionista en Hollywood, que es una delicia, ¿vale? Porque es, en una parte está contando estrategias de cómo escribir guiones con ejemplos concretos de este maravilloso guionista, pero también te cuenta historias de cómo esos guiones son interpretados, o lo que decía un poco antes Borja, ¿no? De esto de, claro, yo escribo un guión maravilloso, pero luego llega la estrella de turno, ya sea Paul Newman, sea Robert Redford, y dice que su personaje tiene poco protagonismo, que su personaje parece muy pasivo. Entonces, bueno, es un libro muy divertido. Y el otro no es tanto de guión, pero también aborda el guión, que es de Sidney Lumet, que así se hacen las películas, que me parece también un libro de referencia para cualquiera que quiera hacer. Venga, vamos a meternos en los personajes. La pregunta es, ¿cómo se crean personajes memorables que sostengan una buena historia, tanto en cine como en entretenimiento, en televisión? A ver, yo creo que lo más importante es que los personajes no sean planos. Es decir, que los personajes sean dimensionales, poliédricos, que tengan capas y que algo que parece muy obvio y que es muy difícil de conseguir, que parezcan personas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo somos las personas? Pues las personas somos contradictorias, tenemos imperfectas, tenemos fallos, tenemos vicios. Ojo, que también tenemos muchas cosas positivas, ¿no? Pero somos así, somos humanos, resumidamente. Entonces, si conseguimos trasladar eso a personajes, ¿vale? Que no parezcan planos, pues habremos conseguido mucho, ¿no? Con esta dimensión, con este volumen. Claro, ahí luego es muy importante que efectivamente un buen personaje escrito sobre el papel lo coja un buen actor o una buena actriz, ¿no? Si no tenemos eso, da igual que hayamos escrito el mejor personaje del mundo.
¿vale? Y con respecto a los presentadores de televisión, bueno, en el fondo también ellos se crean un personaje, ¿no? Pero yo creo que tal vez en el caso de los presentadores es un poco más importante el carisma, ¿no? Que ellos tengan ya de por sí. Al final un presentador no hace falta que sea guapo, guapa, perfecto, atlético o tal. Puede venir muy bien según qué formato, ¿no? Pero si tiene carisma, si transmite a la cámara, tendremos mucho hecho. No sé qué opina Borja. Sí, voy a empezar por televisión. Yo creo que el carisma de los presentadores, vamos, sin duda, la profesionalidad, la formación. Pero claro, ellos siempre van a jugar a favor de obra porque saben desde el principio qué es lo que tú quieres y tienen que conseguir. Y van a ser ellos, en plan, como si es en plan, y ellos directamente con la persona que corresponda, los que van a conseguir las acciones, lo que tú buscas. Entonces, yo creo que a las personas reales sí que le podemos... O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre la ficción y el entretenimiento, bueno, la vida real y el entretenimiento, que son personas de verdad y los otros van a ser personas reales. O sea, puedan aparecer verosímiles, pero es verdad que si tú a un personaje de ficción le metes una de estas incongruencias, de estos vicios, que luego no juegan a favor de la trama, pero es que así serían las personas, a lo mejor la verdad supera la ficción y te dirían, no me lo como, no te lo compro porque en realidad no tiene sentido que haga eso, si que eso cuanto ya, pero es que es una persona, ya, pero es una película. Entonces, ¿en qué queda? Pues es una persona o es una película, o qué tiene que ser, ¿no? En cambio, esas incongruencias que tú transmitir a lo mejor en un discurso a una persona en directo, en un plató, alguien nervioso, alguien que tal, y empatizar con ese trabe que no suele hablar o cualquier tipo de cosas. Entonces puedes empatizar más con ello. ¿Cómo hacer una persona entrañable? Pues en televisión hay gente muchas veces que reproduzca pena de penita y no pena de penoso. Entonces con eso tú puedes, empatizar con una persona y además el conductor de todo el relato también va a saber por dónde tirar. Igualmente todas esas personas, ya sabéis, que son perfiladas antes como si fuera un laburo de cabeza de cuál es su discurso, más o menos por qué línea tienen que ir y cuál es lo que tienen que contar para conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, hay guión, entonces, pues sí, guión. A las personas no se le dice lo que tienen que decir literalmente, pero sí que se preparan emocionalmente, anímicamente y el discurso para que luego salgan y te den lo que tú estás buscando. Entonces, claro, mucho más difícil esos personajes en la vida real, pero también mejor, como son personas que van a acabar diciendo lo que quieren y el presentador te lo va a guiar bien en directo, a lo mejor es más fácil que sí que se cumpla, porque luego, como ha dicho Pablo, tiene que llegar un actor que lo haga bien, pero tiene que llegar un director que lo dirija bien, porque luego si tenemos una mala dirección de actores se ve muchísimo. Y yo al principio no lo veía, pero luego poco a poco, a base de ver los actores, muchas cosas tú vas viendo y tú dices, madre mía, esta persona está aquí dirigida como el culo. ¿Qué ha pasado aquí? Si no es el actor que ya ha demostrado que es bueno y qué tal, a lo mejor puede ser falta de interés también, pero no es por ahí. Entonces, ¿cómo construir personajes? Al final, ciñéndote un poco a lo que necesita, ¿cómo los construyo yo? Porque claro, depende de la historia. Empiezo por la estructura o empiezo por los personajes, depende de lo que más me interese, porque sabemos que hay historias que van conducidas por los personajes y hay historias que van conducidas por la acción. Entonces, si van conducidas por la acción, intento darle más protagonismo a la acción y luego sí, los personajes, y construyo en base a lo que necesito. Tengo este protagonista, tiene que llegar aquí, es todo lo que necesitamos armar de personajes para que le ayude, no le ayude, se vaya por el camino, tenga un antagonista, no lo tenga, si se me queda algo flojo tal, todo eso lo puedes corregir en guión, en la vida real hasta cierto punto. Hay una cosa, José, perdona, que quiero puntualizar, que creo que también es interesante, o al menos a mí me gusta mucho, con el tema de los personajes, que es la teoría del iceberg, ¿vale? O sea, los personajes tienen una parte que vamos a ver, una parte que se va a evidenciar, pero tienen también mucha parte oculta. Pero esa parte oculta, de alguna manera, también se tiene que adivinar, ¿vale? Yo, por ejemplo, un ejercicio que le hago a mis alumnos de la facultad es escribirme una biografía del personaje, ¿vale? Cuanto más completa, mejor. Pero completa me refiero a lo mejor cuál es su plato favorito, si tienen una manía, si tienen algún tipo de defecto físico, si tienen las cosas más... Y muchas veces mis alumnos me dicen, pero si eso no va a salir en el guión. Digo, da igual,
da igual, porque a lo mejor se intuye algo, se adivina algo, alguna acción que hace ese personaje responde a algo de eso, y siempre lo va a hacer más rico y más variado. Sí, siguiendo, que me encanta que lo hayas sacado, precisamente yo siempre lo digo, es verdad que hay proyectos en los que tienen más tiempo y en los que tienen menos, y en los que por la expresión que tiene, cuando utilizan por ejemplo de un corto de 3 páginas, que a mí me lo han hecho, dame una sinopsis de 2 páginas, y con la sinopsis de 2 páginas de un corto de 3 páginas, de que estamos hablando, señor, un poco de adecuación y coherencia con el formato y con lo que se está tratando, ¿no? La teoría del iceberg me encanta, es verdad que eso me gusta mucho trabajarlo con los actores, porque yo soy un guionista muy meto en todo, para que vean que hay muchos más detalles de lo que luego se ven, pero que ellos al aplicárselos van a ver que ese trabajo, o sea, el espectador puede ver que ese personaje es muy complejo, que tiene un tratamiento y un trabajo de todo. Entonces hay mucho de trabajar eso. Gente más joven y gente no tan joven, pero que he visto a lo mejor que utilizan el enneagrama, que es una herramienta que también sirve mucho para los actores. Hay gente que utiliza los horóscopos. Yo no los utilizo. Una herramienta que nunca se sabe cuándo lo puedes utilizar. Por ejemplo, uno de los cortos, el Porro de la semana que viene, que es una comedia parodia del mundo del cine, de los actores, utiliza los colores. Entonces, a través de cada color, cada personaje cumple un rol. Hay tantas formas de construir personajes como quieras. O sea, te puedes ir a la comedia de caracteres de Menandro de la antigua Grecia, que ahí ya tenían como unos prototipos de personajes a construir. Entonces, hay muchas formas de construir personajes a través de gustos, a través de muchas cosas, como ha hecho el compañero. Pasemos ahora a una parte candente del guión. ¿Cómo se escriben diálogos que suenen reales y que hagan avanzar la trama? Mira, yo para mí personalmente, no sé si Borja está de acuerdo, escribir diálogos es lo más difícil del guión. Porque, claro, conseguir unos diálogos que de verdad suenen creíbles, pero a la vez también depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en Casablanca los diálogos no son creíbles, pero funcionan, son cinematográficos, ¿vale? Pero bueno, conseguir diálogos que funcionen, vamos a decirlo así, yo creo que eso conlleva mucho trabajo y muchísima reescritura. Y estar, siempre digo, como un escultor que tiene su bloque de mármol o de barro y tiene que ir puliendo, reescribiendo, tachando, reescribiendo. Yo, por ejemplo, lo suelo decir en voz alta, a mí me sirve. El otro día, por ejemplo, estuve en una masterclass con Benito Zambrano y él decía una cosa muy bonita, que él decía que para escribir los diálogos tenía que escuchar a los personajes, que los escuchaba en su cabeza, ¿vale? Entonces, eso me parece muy bonito, ¿no? Como que los personajes en un momento determinado toman vida propia y ya tú los tienes que ir escuchando, porque si no estás traicionándole su alma, ¿no? y su forma de ser verdadera. Pero yo en resumen creo que para mí la estructura, digamos que se puede con disciplina aprender, trabajar, pero los diálogos es una cosa de lo más difícil, de lo más misterioso y de lo más bonito. Totalmente. Yo creo que para construir unos buenos diálogos tienes que tener buenos personajes. O sea, tenerlos, ya no te digo que sean buenos o malos de carácter, pero que estén construidos. Entonces, lo que yo hago en la parte de construcción de personajes también, normalmente, es hacerles una entrevista. Porque hacen lo que hacen Susana Rey, haber hecho un talento, porque le gusta lo que le gusta, ese tipo de cosas, y entonces dejo que hablen para intentar dar una voz propia a cada uno. Depende también del proyecto y depende de la cosa, pues lugar de España o fuera de España o de lo que sea, y tiene una forma de hablar u otra, tiene una jerga u otra. A mí como filólogo me importa mucho pues la forma de hablar de cada uno, qué tal tiene, qué jerarquía, bueno, todo. Y entonces lo que hago, como ha dicho Pablo, es bloque de mármol, es decir, tú lo escribes absolutamente todo, ya empezando a depurar, evidentemente, sin soltar burradas, pero lo haces de una manera más bruta, en el sentido de aquí tiene que ir o aquí tiene que venir este pensamiento, aquí tiene que venir esta acción para que esto vaya avanzando, ¿no? Y luego eliminando a mínimos. Esto se entiende en lugar de con, al final porque es cine, ¿no? Si fuera teatro también lo construiría de otra manera. Esto se puede entender con un gesto en lugar de diciendo no sé qué.
Sí, bueno, pues entonces intentamos utilizar y llevarlo a la mínima expresión para intentar hacer la mayor obra de arte posible en cada secuencia. Comunicación, al final se trata de que la comunicación vaya bien y de lo que tú quieres comunicar y lo que tú tienes que hacer que avance para que todo se entienda. Vaya, si no va, pues entonces hay que replanteárselo. Ahí yo me lo digo en voz alta, me lo pienso mucho en la cabeza también, pero si ya lo tengo medianamente finiquitado o necesito reescritura final, como con la suerte o la desgracia de tener muchos amigos actores cerca, yo se lo doy a los actores y luego, depende del formato, pues que si son audios de WhatsApp, que si es una videollamada, que si miramos en persona y hacen una lectura dramatizada ya con una cierta intención y demás, ¿no? Entonces me sirve mucho para ir depurando, ir viendo, porque tú escribes y a lo mejor luego no piensas que esta frase lleva 3 R seguidas y no queda real y queda y la gente no hablaría así porque se trabaría constantemente, o sea, no hablaría así en la vida real sí, pero en la ficción no, se trabaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo crear diálogos luego en el entretenimiento? Claro, es que los diálogos en el entretenimiento, depende de los formatos en los que yo he estado, no te los inventas. O sea, ellos tienen una escaleta y sobre lo que hay que tratar, el presentador sí que está dialogado, pero normalmente pues saben como tal, pero no dialogas directamente a los personajes. En el programa que hizo, por ejemplo, en Italia, que era en la Guardia Civil italiana, tratando a gente en la aduana y en los aeropuertos y todas estas cosas, tú no le puedes decir a cualquier persona random que pare por la calle mirando un programa o lo que sea, que diga una serie de frases, porque además en mi caso estaba con la Guardia Civil y la gente ya sabe cómo se pone de nerviosa con Hacienda y con la Guardia Civil, la policía, como es lógico. Entonces, no te van a soltar las frases y no puedes construir una frase como tú quieras. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, lo que construíamos que nos sirviera es a través de los totales, de la persona de referencia que tocara, que dijera las frases que tú sabías que luego en diálogo te iban a venir bien, y luego de las frases de la voz en off que se pueda construir. En los diálogos hay que dar información, pero no tiene que parecer que estamos dando información. Eso es lo que se llama un diálogo expositivo, ¿no? Y ese es uno de los principales vicios o defectos que cometen los guionistas noveles o los estudiantes que están empezando, ¿no? Que todo sea como una sucesión de diálogos de pues he venido porque quiero hacer esto y porque no sé qué, no sé cuánto. Claro, la gente no habla así. Entonces, enlazando con el otro tema, lo verdaderamente bonito y lo verdaderamente difícil es contar las cosas con imágenes, que es lo que tú has sugerido ya, ¿no? Que todo lo que podamos intentar contar con imágenes siempre será más efectivo que contarlo con una línea de diálogo. Oye, ¿y cuáles creéis que son los errores más frecuentes que suelen cometer los guionistas primerizos? Sí, yo lo que vengo, por ejemplo, observando y también me pasaba a mí al principio, de conste que yo creo que esto le pasa a cualquiera que está empezando, sobre todo, pues hacer una sucesión de escenas de bustos parlantes, ¿vale? De diálogo, y claro, cuando uno empieza, uno no es el mejor dialoguista del mundo, porque si tú haces unos diálogos memorables, pues vale, pues me los trago, ¿no? Y si luego encima me los interpretan magníficos actores, me los trago. Pero en general es eso, son diálogos expositivos, un personaje llega a un sitio, habla con otro, bla, 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 expone, suelta la información y se acaba la escena, ¿vale? Entonces yo creo que uno de los principales errores es lo que comentaba antes, basarlo todo en los diálogos y no basarlo en las imágenes. Hay tantos errores de principiante como fases, o sea, hay muchos, tanto en todas las fases como luego, yo creo que es muy importante en la filosofía de qué es ser guionista, qué es la industria del cine y todo esto. Entre ellos, como creo que ya he dicho, es dedicarte tanto estudiando moralmente al guion en España y no ver nada en español o no ver nada de producción nacional, y luego eso hace que american también esos diálogos, como ha dicho, que hablan de una manera que ya no es que sean inverosímiles, es que es la manera en la que los dobladores traducen esa adaptación de lo inglés aquí, y esa forma tiene como una forma de expresarse que no es en la vida real. Luego también la gente documenta, no tiene tiempo y intentan saltarse el tratamiento para ir más rápido al guión final. Entonces las prisas por llegar al guión final
hace el camino se cometan un montón de errores. Lo que falta muchas veces es tiempo, y el tiempo siempre es eso. Tanto personal, de tener que trabajar en otra cosa o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero al final el tiempo es importante porque cuando dejas algo en barbecho, en cada uno de sus fases, las tomas y las reescribes y las vas viendo de otra manera. Entonces la gente no se toma tiempo a la cocción lenta de las cosas porque todo va con mucha prisa. Entonces se cometen errores con todas las fases que se hacen mal aunque hayan hecho y en las que no se hacen porque no se hacen. Y luego eso, o sea, falta de referentes propios, al final casi todos son los mismos referentes y muchas veces en Dama, por ejemplo, cuando hace Dama Ayuda y Camina la y no sé qué, y hemos recibido no sé cuántos largos, no sé cuántos tal, y hay veces que te dicen la tendencia de este año son las madres con hijas no sé cuánto en su casa del pueblo, la película de terror que la otra el cuerpo se transforma en no sé quinto, y al final se intenta replicar fórmulas de cosas que han triunfado sin que hubiera una fórmula detrás. Entonces, un error es intentar, no es plagiar, no es copiar tampoco, pero como inspirarse en cosas que ya están hechas muy recientes, inspirarse desde hace 50 años. Entonces, eso pasa mucho con las primeras películas, y normalmente las primeras películas de un estudiante de una escuela no sale, aunque sí que hay ejemplos de que hayan salido, porque si es una tendencia que a lo mejor el año siguiente ya se ha caducado, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo, y solo una puntualización. Me alegro mucho de que Borja haya sacado el tema de lo del tiempo, porque yo lo quería comentar también y se me había olvidado. Es muy importante dedicarle su tiempo a la escritura, ¿vale? Vivimos en un mundo acelerado, que queremos acortar plazos, que todo es para ayer, lo que tú quieras, pero al final un guión necesita, bueno, podemos decir un plazo, no sé, habrá gente que diga, pero mínimo 6 meses, incluso a veces un año, ¿vale? Entre que pases por todas las fases y tiene, como dice él, tiene que reposar, después de hacer el tratamiento, déjalo reposar, no sé, el tiempo que sea, 1 semana, 2 semanas, luego cuando pase a la otra fase, porque si no, al final lo queremos rápido y bien, y esto es imposible, creo yo. El último fallo que sí que me gustaría reseñar, que lo he visto tanto a nivel profesional constantemente todos los días y a todos los niveles, es la creencia de que el cine y la ficción está por encima de absolutamente todos los géneros y todos los formatos. Si no haces cine, eres una mierda. No haces ficción también. Yo trabajo en ficción y me sigo más infeliz que trabajando en entretenimiento. He ganado menos y he aprendido menos. Entonces, la tontería de la ficción lo es absolutamente todo, será para el reconocimiento público de quien lo quiera tener. Pero al final, todos los formatos cumplen su función, y aunque ahora está la moda de yo es que no veo la televisión. Ya, pero tienes un puto móvil donde no paras de consumir contenido que alguien ha escrito, que alguien ha ideado, sea TikTok, Instagram, publicidad, YouTube, música, cualquier tipo de espectáculo, telediario, cualquier tipo de cosa. Entonces, lo que veo, sobre todo de la gente, lo veo en todas las edades, y más daño me hace cuanto más mayor es la persona y más experiencia tiene. No respetar y entender que cada formato y cada género tiene sus procesos, sus momentos y su importancia, y que no, el cine lo es absolutamente todo. Que hay muchísimas más cosas y que generan incluso más dinero, que para otras personas también es una cosa muy importante, ¿no? Y es un negocio, no es un negocio, al final son proyectos, pero son productos. Y entonces no siempre el cine es lo más rentable ni es lo más importante. Al final hay que hacer lo que a todo uno le haga feliz, y lo que sobre todo hay que hacer es no meterse ni infravalorar el trabajo de los demás compañeros, que para eso somos compañeros. Bueno, para terminar, vamos a hablar un poquito de vosotros. ¿Por qué quisisteis ser guionistas? Bueno, en mi caso es muy fácil, se resume muy rápido, porque mi gran pasión desde niño, desde muy pequeño, siempre ha sido el cine. Y suscribo lo que ha dicho Borja, Yo he trabajado en entretenimiento, a mí me encanta ver la televisión. Yo, esto de la televisión basura, bueno, habrá programas que me gusten más, programas que me gusten menos, lógicamente, pero a mí me encanta la televisión, me encanta YouTube, me encanta Internet, o sea, me encanta toda la imagen. Pero el origen fue el cine, ¿vale? Y entonces mi gran pasión siempre fue el cine. Cuando llegó el momento de decidir, yo estudié en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, cuando llegó el momento de decidir en qué especialidad me metía, pues pensé, digo, para mí lo importante es aprender a contar una buena historia. Y eso es el guión. De hecho,
quiero romper aquí una lanza de que sí, siempre los directores o las directoras son como la estrella, pero siempre hay que recordar que el guionista es el que crea la historia, es el primero que entra en contacto con esa historia y habría que darle mucho más reconocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, yo decidí escribir, meterme en la especialidad de guión y pues ahí me he quedado y ahí sigo. Pues yo te puedo contar un poco por qué sí, pero no te sé decir por qué no, porque la verdad es que uno acaba llevando normalmente sus altas, sus bajas y demás, ¿no? O sea, que hay bajones que duran de más y entonces cuando lo replanteas absolutamente todo y estás en constante replanteamiento porque muchas cosas y es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva para seguir? La idea de que si no sigo no sé qué hago. Entonces, no quiero entrar en una crisis de identidad, pues continuamos afecciona de que algo por pesadez y por conciencia tendrá que acabar cayendo, ¿no? Y pues pues la verdad es, yo entré porque en casa de mi abuela y mi tío, que vivían solos, siempre se ha visto mucho cine, sobre todo cine de terror. Yo entré en el cine por el cine de terror, que es lo mejor que te puedes imaginar, de tiempo. Pero al final siempre me interesa contar historias y de hecho esta Navidad, bajando al pueblo y encontrándome con compañeros del colegio desde los 3 años, decía que no era normal que un niño involucrara a toda la clase para que la lectura de lengua el tercero de primaria fuera el guión de nosotros. Y yo, pues para mí no era normal. No era normal que gestionara la biblioteca del colegio, no era normal que creara una revista durante 3-4 años de cotilleo y de cocina. No es normal muchas cosas que para mí siempre habían sido normal, pero ya no es por el cine, sino por la cultura. Y a mí lo que me movió desde el primer momento y me fascinó fue el mundo de la cultura en general y en concreto el de intentar contar una historia. Que la puedo contar a través del cine, que la puedo contar a través de un libro, que la puedo contar a través de un cómic, de lo que sea, ¿no? No sé dibujar y yo la novela que me dará fatal, pero que al final es cómo contar esta historia de la mejor manera posible. ¿Habéis estado a punto de abandonar en algún momento? ¿Habéis dicho, mira, me dedico a poner pizzas en el restaurante de abajo de mi casa? Yo siempre digo que yo tengo más o menos una crisis al año. Más o menos, o sea, porque es que es lo que ha comentado Borja, en este mundillo, bueno, yo no he tenido un trabajo fijo nunca, yo no he tenido una paga extra nunca, ni una cesta de Navidad. Entonces, aquí trabajamos unos meses en un proyecto, nos quedamos en paro, trabajamos en otro, tal y cual. Entonces, cada 2x3 hay crisis, pero al final es que me siento muy identificado con lo que ha dicho Borja, es que yo muchas veces digo, bueno, y después de 20 años, si no hago guión, ¿qué hago con mi vida? Evidentemente, te puedes preparar unas oposiciones, en fin, cosas que hacen muchísima gente que abandonan el sector, pero mira, esa cara que ha puesto, bueno, yo oigo la palabra oposiciones y me echo a temblar. O sea, es que creo que hay gente que vale para eso y gente que no. Entonces, crisis sí, suele haber una al año, pero al final, mira, van pasando y ya llevo 20 años dedicándome a esto. Totalmente. Sí, yo también llevo, creo que son 6 o 7 años dedicándome exclusiva al mundo de la escritura. Es verdad que a mí, por ejemplo, me llaman también, no se me caen las leyes y me encanta, sin haber estudiado periodismo, que es una cosa que siempre me da un poco de vergüenza, pero me llaman mucho para cubrir eventos de prensa, por ejemplo, el evento donde nos conocimos José Pandillo, de prensa digital, porque soy el corresponsal en Europa de un medio argentino de televisión y entonces pues me toca viajar por Europa haciendo crónicas, reseñas, entrevistas, cualquier cosa, apoderar un panel como fue en otro caso, el caso de la otra vez. Todo eso sigue siendo dinero y sigue siendo dinero y sigue siendo dinero de escribir. Claro, la cosa es, lo ridículo sería reducir la escritura en guión de cine, y si no se la escritura son lo que te da la mano para escribir es escritura. Entonces a mí crisis me va constantemente. Es verdad que va más o menos una al año y suele caer en verano, pero la cosa mi modo de vida, que todos mis amigos, mis farmacéuticos, médicos, todo el mundo me dice, yo nunca podría vivir como tú. Y digo, y no lo hagas porque no lo recomiendo. Y es que yo lo que hago, o sea, a mí no me interesa ser turista raso, trabajar para otra persona o hacer un encargo. Yo lo hago, me nutre, continúo, encuentro la ciencia, el dinero y tal, y me voy. Pero a mí lo que me interesa es
crear mis propias historias, intentar transmitir y llevar mis propias historias. Empezaremos con cortos más pequeños o proyectos de serie, muchos que llevo en paralelo, ¿no? Entonces lo que yo hago es, me meto a trabajar en televisión o a trabajar en lo que me toque, que es, digamos, lo que el mundo reconoce y lo que está mejor visto y lo que cotiza, cobras y te da habilidad 2 meses o 3. Yo tengo suerte que mi primer programa era casi 5 meses y pico y luego Televisión Pública casi 5 meses y pico, pero normalmente eso no es así. Ahorro todo lo posible y dejo de trabajar y me dedico íntegramente a mis proyectos, viviendo solo, 24/7, hasta que se me ahorran, hasta que se me gastan todos los dineros y entonces me toca volver a mendigar para empezar. Hay gente que la rueda no la deja, que va de programa de entretenimiento, enganchando uno con otro, incluso de serie de ficción. Hay gente que lo logra, pero a mí no me interesaba, incluso a un punto, a lo mejor lo haría con una o 2 cosas, pero es que a mí lo que me interesa es dar ese otro paso. Entonces la gente no entiende cómo me tiro un año sin trabajar, gastando absolutamente todos mis ahorros para intentar levantar los proyectos en los que creo y luego vuelvo a trabajar intensamente y así un ciclo vicioso. Te dan las crisis cuando ves que estás invirtiendo miles de euros y miles de horas, no sale nada y tienes que volver a un trabajo alimenticio que, gracias a Dios, ojalá todos los trabajos alimenticios fueran hacer entretenimiento o hacer ficción en una serie, lo que sea. Igualmente, 2 tiempos que tienen esas oportunidades, entonces ahí nos va a dar una crisis. La cosa es, con la típica frase asquerosa que salió cuando la crisis del 2008, de crisis en griego significa oportunidad, o no sé, en chino, o no sé qué gilipollez. Vale, pero es verdad, o sea, al final de una crisis que te puede dar a ti sale este proyecto, de otras crisis salen otras cosas. Entonces, lo que yo te digo es, trabaja en prensa, pero toda la gente que conozco por el camino, o sea, yo a ti que te conocí ahí, y si incluso no hubiera estado aquí, de allí me han salido muchísimos e infinidad de contactos de gente súper interesante, o directivos, o gente más fuera de España, o gente muy interesante, que a lo mejor yo no le voy a ir a tocar los cojones para presentar un proyecto, pero saben quién soy, me siguen la pista, nos llevamos bien, nos tomamos un gin tonic. Las relaciones personales no son lo que me interesa. Trabajas en entretenimiento y dices, ya, pero esto no es una serie, no es lo que me gustaría. Ya, pero el día que tú quieres hacer tu primer proyecto de lo que sea, a lo mejor te acuerdas que ahí había un director de foto, un director de casting, y entonces te pides contacto, porque al final esto es una gran red en la que todo el mundo se conoce y te pueden echar una mano de una manera u otra en la que nunca te lo hubieras imaginado. Totalmente. Pues chicos, con esto y un bizcocho terminamos aquí la charla, coloquio, videollamada. Un placer teneros aquí en el primer coloquio de Filtare. Podríamos estar más, ¿eh? Podríamos sí, estar no, más. Si tuviéramos una cerveza por delante hubiésemos llegado hasta las 3 horas incluso.